inicio. Entonces, todo parte, como lo estuvimos platicando en la última sesión que tuvimos el año pasado, del problema económico. Entonces, ¿recuerdan cuál era el meollo, cuál era la cuestión central en el problema económico? ¿Por qué decíamos que existía este problema económico? ¿Alguien que quiera participar? Yo ¿Nadie? sé- Ajá, adelante. Sería la escasez. El problema económico está vinculado con la escasez, ¿ok? Entonces, fíjense, Ujú. cuando estamos hablando, muchas gracias, de este problema económico, platicábamos que los recursos con los que dispone tanto un individuo, pero principalmente una sociedad, están disponibles, pero en cantidades limitadas. Entonces, esos recursos disponibles en cantidades limitadas, por ende, genera que esa economía pueda producir una cantidad limitada de bienes económicos. Cuando estamos hablando de bienes económicos, son todos aquellos bienes que nos permiten satisfacer nuestras necesidades o deseos, ¿no? Entonces, ante esta escasez de los recursos, las sociedades y también los individuos tienen que, ¿qué, chicos? ¿Qué se hace para enfrentar la escasez? Entonces, por un lado tenemos recursos disponibles en cantidades limitadas, hay escasez de estos recursos, por lo tanto podemos producir una cantidad limitada de bienes económicos. Entonces, cuando nosotros enfrentamos la escasez, ¿cómo la enfrentamos para la producción de estos bienes y servicios? ¿Qué hacemos? Decíamos que la escasez está vinculada con qué. ¿Sí se acuerdan o no? Los escucho. ¿Nadie? ¿Me lo podría repetir por favor? Porque me falla un poquito el internet. Ok, entonces, partíamos de que el problema económico está vinculada con la escasez de recursos disponibles para producir los bienes económicos que requiere una sociedad. Entonces, ¿cómo enfrentamos la escasez? Una sociedad pues tiene que satisfacer sus necesidades. Entonces, decíamos que la escasez está sumamente vinculada con la que. Imagínate que tú en la mañana vas a desayunar y entonces tienes, no sé, 30 pesos y esos 30 pesos te sirven para desayunar una torta de tamal y un atole, o bien te pueden servir para comprar cierta cantidad de algún embutido, bolillos y llevarlo a tu casa, o comprar huevo, etc. No puedes comprar todo porque tienes 30 pesos. Entonces, tus recursos monetarios son limitados y tú tienes que satisfacer una necesidad, la necesidad de alimentarte. Entonces, ¿cómo le haces para enfrentar ese límite, ¿no?, en tus recursos monetarios y satisfacer tu necesidad? ¿Qué tienes que hacer? Una distribución correcta, ¿no? Una distribución correcta. Entonces, ok, una distribución correcta. ¿Y qué está detrás o cómo entiendes esa distribución correcta? Pues si usted pone el ejemplo de los 30 pesos, Ujú. tengo que buscar como prioridades, ¿no? Te tienes que alimentar, Imaginemos que ¿no? tengo, ajá, o sea, si mi alimentación depende de los 30 pesos, no puedo comerme, no sé, un guisado de 100 pesos porque obviamente no me alcanza, Ujú. pero sí podría comprarme una torta o un atole, como usted decía, para cumplir esa necesidad. Ok, entonces fíjense, cuando estamos hablando de esta escasez, tenemos que elegir, en este caso, los bienes económicos que puedes adquirir con esos 30 pesos. Si pensamos en una sociedad, ¿no?, que enfrenta una escasez o cantidades limitadas de recursos disponibles que le podrían permitir producir, o sea, una sociedad tampoco puede producir bienes económicos en cantidades ilimitadas y de todo tipo de los bienes económicos. Entonces, ¿por qué? Porque los recursos disponibles son limitados. Entonces, esa sociedad tiene que elegir qué bienes puede producir con esos recursos, ¿no?, que tiene disponibles.
Y entonces tiene que elegir, y como tú decías, tiene que buscar, ¿no? Hay una toma de decisión vinculada con la escasez, tiene que buscar hacer el uso más eficiente de los recursos disponibles con los que cuenta. Entonces, la escasez nosotros la podemos observar gráficamente a través de este modelo de la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es una frontera, chicos? ¿Qué entendemos por Una frontera? frontera es Ajá. como se podría decir que lo que te impide adquirir cierto bien, o sea, lo que tienes que sacrificar de alguna manera. Lo que tienes que sacrificar. A ver, Mm, es el tope, ¿no? Al que se es puede el llegar. tope. No lo piensen en términos económicos. Siempre que vean un concepto, a ver, vamos a bajarlo a la cuestión más simple. ¿Qué es una frontera? ¿Es un qué? Es un tope, es un límite. Entonces, cuando hablamos de la frontera de posibilidades de producción, entonces ese límite que puede, o sea, nos muestra gráficamente el límite de bienes económicos que puede producir una sociedad dada su cantidad limitada de recursos productivos. ¿Sí? Entonces, ese modelo de la frontera, yo ahorita digo porque es un modelo, entonces esta gráfica de la frontera de posibilidades de producción nos va a mostrar visualmente lo que puede producir una economía con los recursos disponibles con los que cuenta. Y nos va a mostrar gráficamente el límite, el tope, el borde, lo máximo que puede producir con los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver gráficamente con la frontera de posibilidades de producción. Entonces, en este tema, los conceptos relevantes que ustedes tienen y que vamos a revisar, obviamente es el mismo concepto de frontera de posibilidades de producción, el concepto de eficiencia y de ineficiencia en la asignación. Y cuando estamos hablando de asignación, estamos asignando qué recursos disponibles entre distintos usos alternativos. Poníamos el ejemplo entonces con su compañero que tiene que desayunar en la mañana y tiene 30 pesos. Entonces yo decía, bueno, una torta de tamal y el atole me cuestan 30 pesos. Pero quizá con esos 30 pesos puedo comprar, no sé, unas 5 rebanadas de jamón, 2 huevos y no sé, un sobrecito de café, y también ese es otro uso alternativo que yo le puedo dar esos 30 pesos. Ustedes pueden encontrar diferentes usos que le pueden dar esos 30 pesos, diferentes combinaciones, ¿no? De bienes que ustedes pueden comprar para satisfacer su necesidad. Entonces, cuando estamos hablando de la producción, los recursos productivos, y por eso estamos hablando de los recursos productivos, tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales, se pueden combinar de tal forma que produzcan distintos tipos de bienes. Entonces, cuando estamos hablando de asignación, estamos hablando precisamente de eso, de cómo se asignan los recursos productivos para producir bienes económicos. Y en esta asignación nosotros podemos realizar asignaciones eficientes, y ahorita platicamos qué vamos a entender por eficiencia, y también podemos realizar asignaciones ineficientes. Luego entonces, lo que se busca es que esa sociedad, con el objetivo de maximizar la cantidad de bienes económicos que pueda producir, se busca que esta sociedad realice mayoritariamente asignaciones eficientes. ¿Sí? Entonces, este concepto de eficiencia y de ineficiencia en la asignación también la podemos nosotros visualizar gráficamente en la frontera de posibilidades de producción. Tenemos otro concepto importante que ustedes tienen que entender, ¿no? en este tema, que es el término de intercambio. Ojo, aquí, y por eso puse intercambio, diagonal, renuncia. Entonces, cuando estamos hablando de intercambio, nosotros lo podemos vincular con el intercambio de un bien y servicio, una compra-venta. Pero aquí la palabra intercambio está en el sentido de la elección. Vamos, entonces, yo tengo que elegir, dado que mis recursos son limitados,
yo tengo que elegir, yo tengo que renunciar a ciertos bienes con la finalidad de obtener otros. Entonces yo puedo producir, el ejemplo clásico aquí es cañones o mantequilla. Entonces, si yo quiero producir mantequilla, pues tengo que renunciar a la producción de cañones. O si yo quiero producir cañones y dado que mis recursos disponibles son limitados, debo de renunciar a la producción de otros bienes. Entonces siempre hay este intercambio, esta renuncia. ¿Sí? Ahorita lo explicamos más a detalle. También está implícito el concepto de costo de oportunidad, que aquí ahorita platicamos que es este costo de oportunidad. Recuerden que cuando estamos hablando de costo de oportunidad, también estamos hablando de eso, de una renuncia. ¿A qué estamos renunciando? Es la alternativa de mejor valor después de la que nosotros elegimos. ¿Sí? Entonces, este tema de la frontera de posibilidades de producción y simplemente gráficamente también nos habla del concepto de crecimiento económico. ¿Cómo podemos ver que se puede dar crecimiento económico visualizando la frontera de posibilidades de producción? ¿Cuáles son los elementos que permitirían un crecimiento económico o bien que causarían un decrecimiento económico? Y finalmente también está implícito el tema de una ventaja comparativa y una ventaja comparativa dinámica. ¿Sí? Entonces, estos van a ser conceptos relevantes en este tema. Entonces, empecemos por el primero, por la frontera de posibilidades de producción. Entonces, platicábamos ya al inicio que existen limitaciones en los recursos productivos y tecnológicos con que cuenta una sociedad. Y ante estas limitaciones, las sociedades tienen que hacer intercambios, ¿no? Tienen que renunciar. Si, imagínense, ¿no? Una sociedad que pueda producir únicamente dos bienes, el bien X y el bien Y. Si esta sociedad decide, ¿no?, que valora más la producción del bien X, si quiere producir una mayor cantidad de este bien, y dado que existen estas limitaciones tecnológicas y productivas, existe esta renuncia o este intercambio a producir menos del bien Y, ¿no? Entonces, hablábamos que la frontera de posibilidades de producción es un modelo económico, porque recuerden que un modelo económico, estoy hablando de una simplificación de la realidad que nos permite abstraernos de muchas cosas y centrarnos en las relaciones básicas. Entonces, en este modelo económico, el supuesto que traemos es que una sociedad únicamente puede producir dos bienes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos este supuesto? Este supuesto se hace con el objetivo de que nosotros podamos representar gráficamente estos dos bienes en un eje de dos coordenadas. Nosotros sabemos que en la realidad una sociedad no solamente produce dos bienes, sino produce miles de bienes. Entonces, imagínense que una sociedad produce, en México se producen 20,000 bienes económicos, pues entonces imagínense que el bien X son 19,999 bienes económicos y el bien Y es el otro bien económico que falta para hacer estos 20,000 bienes económicos, ¿no? Entonces, aquí estamos simplificando esta realidad y suponemos que una sociedad únicamente puede producir dos bienes, el bien X o el bien Y. Y ya le ponemos el nombre que sea a cada uno de estos bienes, ¿no? Entonces, partiendo de este supuesto, la frontera de posibilidades de producción nos va a mostrar, y por eso partíamos de que entendíamos por frontera, la cantidad máxima que puede producir esta sociedad de estos dos bienes, dados los recursos productivos con los que cuenta. Y cuando estamos hablando, chicos, de los recursos o factores productivos, o sea, es indistinto recursos o factores productivos, es lo mismo, no solamente tenemos que verlo en términos de cantidad, también tenemos que verlo en términos de calidad, cuestiones cuantitativas y cuestiones cualitativas. Entonces,
No es lo mismo los factores productivos que puede tener una economía como la alemana en términos de cantidad, pero también cualitativamente. La sociedad está, tiene mejores niveles educativos, ha tenido acceso simplemente con esta cuestión de los idiomas. Es muy fácil que, por ejemplo, ustedes vayan a Alemania o van a Suecia y las personas te pueden hablar de una forma muy fácil, ¿no? En su idioma, en inglés, ¿no? En francés. Entonces, eso es un hándicap que tienen estas personas como capital humano, y eso también permite eh, poder producir cierto tipo de bienes económicos o ofertar cierto tipo de servicios, ¿no? Entonces estamos hablando de que son sociedades con un capital humano más desarrollado que muchas economías latinoamericanas, o simplemente aquí como la economía mexicana, que todavía vemos al inglés como una cuestión diferencial, cuando tendría que ser el piso, ¿no? Para cada uno de nosotros, o sea, que podamos cambiar muy fácilmente de nuestro idioma nativo, materno, y empezar a hablar en inglés, y qué es lo que no se hace. Entonces, cuando estamos hablando de esta cantidad máxima de producción de dos bienes que puede producir una sociedad, tenemos que tomar en cuenta esto. No solamente son cuestiones cuantitativas, sino también cuestiones cualitativas, lo que limita la producción de estos bienes económicos, la calidad de estos bienes económicos. Entonces, eh, aquí lo que está hablando, lo que ya platicábamos, ¿no? Es el límite entre las combinaciones de bienes y servicios que se pueden producir y las que no. Muestra gráficamente el intercambio y la escasez, y todos los intercambios implican un costo de oportunidad. Entonces, esta figura viene en el libro, ¿no? Que ustedes tienen ahí disponibles, ahí en la pantalla pueden ver la versión, el año, y es un ejemplo que tomé para que ustedes puedan seguirlo sin ningún problema cuando revisen nuevamente su libro. Entonces, en esta figura de la frontera de posibilidades de producción, yo les decía que podemos ver el concepto de eficiencia y de ineficiencia en la asignación. Aquí, en este modelo hipotético de sociedad, se dice que esta economía puede producir únicamente dos bienes, ¿no? Refrescos y pizzas. Entonces, vamos a situar, esos son los dos bienes posibles que se pueden producir, dado los recursos productivos con los que cuenta esa sociedad. Entonces, vemos que existen una serie de puntos, y vamos a comentar acerca de estos. Fíjense, eh, yo tengo aquí el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E y el punto F. Tanto la cantidad de refrescos como la cantidad de pizzas está en millones de unidades. En este caso son millones de pizzas y en el otro caso son millones de latas. Entonces, ¿qué expresa este punto A? Este punto A me dice que si esa economía destina todos los recursos con los que cuenta a la producción de refrescos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí en el punto A, esa economía puede producir, ¿no? Si destina todos los recursos humanos, productivos, tecnológicos, insumos, todo a la producción de refrescos, puede producir 500 millones de latas. Aquí no recuerdo cómo viene el ejercicio, si es a la semana, a diarios, al mes, ¿no? Entonces, acuérdense siempre que lo tienen que ver cantidad por unidad de tiempo. Entonces, esta sociedad puede producir 15 millones de latas, digamos, a la semana, si destina todos sus recursos productivos. ¿Cuál es la contraparte? Que no produce ninguna unidad de pizzas, porque todos los todos los factores productivos se están destinando a la producción de refrescos. Vamos al punto contrario, al otro extremo, en el punto F. En este punto F, lo que nosotros podemos visualizar es que esta sociedad está destinando todos sus recursos productivos a la producción de pizzas. Y si los destina, puede producir 5 millones de este alimento, pero la contraparte es
que no está produciendo ninguna cantidad de refrescos. Entonces yo tengo estos dos puntos extremos en la frontera de posibilidades de producción. Son puntos extremos porque se produce solamente un bien y nada del otro, ¿no? En este caso de refrescos en el punto A, o bien en el caso de pizzas en el punto F. Pero encontramos, chicos, puntos intermedios entre estos dos casos extremos, como va del punto B al punto E. Entonces, vamos a situarnos en el punto A. Lo que nosotros estamos viendo aquí, si esa sociedad dice, bueno, me gustaría producir una cierta cantidad de pizzas. Entonces, eso implica que recursos productivos que estaban destinados a la producción de refrescos se redireccionen, se reasignen a la producción de pizzas. Y entonces, como partimos de recursos limitados y yo quiero producir una cierta cantidad de pizzas, forzosamente tengo que renunciar a una determinada cantidad de refrescos. ¿Por qué? Porque estoy quitando personas, estoy quitando materia prima, insumos, tecnología, maquinaria, edificios que se estaban destinando a la producción de refrescos y ahora los estoy destinando a la producción de pizzas. Entonces, hay una reasignación. ¿Sí? Entonces paso de un punto A un punto B y esta reasignación me permite generar una combinación en la cual no solamente estoy produciendo refrescos, sino ya estoy produciendo una cierta cantidad de pizzas y una cierta cantidad de refrescos. Y decíamos, aquí vemos la renuncia, el intercambio, porque si yo quise producir pizzas, tuve que renunciar a la producción de refrescos. Entonces, del punto B al punto E, vemos, dependiendo de qué valore una sociedad más, diferentes reasignaciones y diferentes combinaciones de factores productivos que nos permiten producir distintas cantidades de ambos bienes, ¿sí? Entonces, dentro de estas diferentes reasignaciones, platicábamos al inicio de esta clase que vamos a buscar que todas estas asignaciones sean asignaciones eficientes. ¿Qué entendemos por eficiencia, chicos? Que se encuentre dentro de la frontera de posibilidades de la producción. Ojo, a ver, la pregunta es, ¿qué entienden por eficiencia? Más allá de que lo vinculen con la frontera. ¿Qué es algo que sea eficiente? Es cuando se encuentra el punto más óptimo, ¿no? Para la producción. Un ejemplo, si tú me dijeras, yo te digo, oye, estás haciendo tu tarea, ¿no? Y me dices, sí, lo estoy haciendo de la forma más eficiente. ¿Qué significaría eso? Pues podría ser considerado que la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? O la manera más rentable Ujú. de, pues sí, de hacer algo más que nada. Ok, entonces imagínate que tú tienes tarea de 5 weas, tu recurso limitado son obviamente las horas al día que tienes para hacerlo, también quizá tu computadora. Entonces, ¿cuándo me podrías decir que hiciste estas labores de una forma eficiente, tu tarea? Administrando de buena manera mi tiempo Ajá. y pues cumpliendo con las tareas, ¿no? Más que nada. Ok, entonces que en esas 5 horas pudiste tú cubrir todas las tareas de las 5 weas y una asignación ineficiente, pues que quizá en las 5 horas hiciste las tareas pero no las hiciste bien o que simplemente le dedicaste 4 horas a no sé, a cálculo y media hora a intro a la micro y a las otras como de a cuarto, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una asignación eficiente del recurso productivo, en este caso el tiempo, es que estás utilizando todos los recursos disponibles, de todos estos recursos a tu disposición de la mejor manera posible. Es decir, que te permitan, ¿no? En este caso, cubrir toda la tarea que tienes, ¿no? Y hacer ese uso eficiente del tiempo. Cuando estamos hablando de la frontera de posibilidades de producción, y decimos la eficiencia, esperaríamos
producir con esos bienes que tenemos la mayor cantidad de bienes económicos posibles. Es decir, ya sea que yo decida como sociedad producir solamente uno de los bienes, o bien que como sociedad yo decida producir diferentes combinaciones de bienes. Entonces, una asignación eficiente es cuando yo alcanzo la máxima cantidad de producción con los recursos que tengo a mi disposición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo ver cuáles son estas combinaciones eficientes? ¿Qué se acuerdan que decía el libro acerca de combinaciones eficientes? ¿Dónde las veo? ¿O no se acuerdan? ¿O ni lo vieron? Las combinaciones más eficientes son las que están sobre la frontera de producción. Ok, entonces recuerden que hablábamos de esta cuestión de la frontera, ¿sí? La frontera está aquí gráficamente, la podemos ver con esta línea azul. Es lo máximo que puede producir de estos dos bienes esta sociedad. Entonces, todas las combinaciones, esta es una combinación, la A, porque yo decido producir refrescos, ¿no? Imagínense ahí una coordenada, ¿no? 15, 0. Entonces, 15 millones de refrescos, 0 unidades de pizzas. Esa es una combinación. Lo mismo que la combinación F. 5 millones de pizzas, 0 unidades de refrescos. Y las que tenemos aquí, ¿no? También son combinaciones. Entonces, yo aquí tengo, lo pueden ver aquí en la tabla que está adjunta, diferentes cantidades, ¿no? Diferentes cantidades de cada uno de estos bienes. Y estas diferentes combinaciones, estas coordenadas 14, 1, 12, 2, 9, 3, 5, 4, ¿no? 0, 0, 5, estas combinaciones que se encuentran sobre esa frontera son asignaciones eficientes. ¿Por qué decimos asignaciones eficientes? Por lo que comentábamos, porque con los recursos disponibles que tiene esa sociedad está produciendo lo máximo, ¿no? De cada uno de los bienes. Entonces, todos aquellos puntos que se encuentren sobre la frontera de posibilidades de producción nos van a mostrar que se están utilizando todos los recursos disponibles. ¿Sí? Entonces, del punto A al punto F, nosotros vamos a observar que son combinaciones productivas eficientes en la economía. ¿Ok? Entonces, cualquier punto que se encuentre sobre la frontera de posibilidades de producción son combinaciones alcanzables y eficientes. Pero también observamos, chicos, que dentro de la frontera de posibilidades de producción también se pueden dar diferentes combinaciones de estos dos bienes. Y ahí tenemos el caso del punto Z, ¿no? Entonces, en este punto Z tenemos una combinación. Los recursos disponibles están asignados de tal manera que esa sociedad en ese punto en específico está produciendo 5 millones de refrescos y 3 millones de pizzas. Esa es una asignación eficiente. O sea, esa combinación 5, 3 es resultado de una asignación eficiente. ¿Sí o no? Y esa era una cuestión que ustedes tenían que contestar en una de sus prácticas. Entonces ya no tenían que tener problema. A ver, ¿quién me dice? ¿Es una asignación eficiente? No, es alcanzable e ineficiente, pero sí se están, pues no se utilizan todos los recursos. ¿Por qué es ineficiente? ¿Por qué dices que es ineficiente? Porque se estarían desperdiciando recursos. Cuando se podría producir más de los refrescos, Uh-huh. se están produciendo menos cantidad. Entonces lo demás, digamos, pues se estaría desperdiciando. Ok, fíjense. Muchas gracias. Entonces, en este punto Z, ¿sí? En este punto Z que ustedes ven aquí, esta sociedad podría producir
una mayor cantidad de refrescos y producir 3 millones de pizzas? Sí me explico qué es lo que quiero que ustedes vean. Vean, en este punto Z, esta economía produce 5 millones de refrescos y 3 millones de pizzas. ¿Puede producir más sin renunciar, sin disminuir la cantidad de uno de los bienes? Sí, vean, aún produciendo 3 millones de pizzas, esta sociedad podría producir ¿cuánto? Casi 9 millones de refrescos. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve o no? Aquí, en este punto Z, ¿no? Entonces, en este punto Z, esta sociedad produce 3 millones de pizzas, ¿sí? Pero podría producir 9 millones de refrescos. Y sin embargo está decidiendo quedarse aquí, en Z. Vamos a ver el caso contrario. Se están produciendo 5 millones de refrescos. Se podrían producir y únicamente 3 millones de pizzas. Sin renunciar a la producción de refrescos, se podrían producir esos 5 millones de refrescos y producir 1 millón más de pizzas. ¿Sí? Entonces, decimos que es una asignación ineficiente. ¿Por qué? Porque sin renunciar, ¿no? Sin disminuir la cantidad de uno de los bienes, se podrían producir una mayor cantidad del otro bien. Se podría producir una mayor cantidad del otro bien. Entonces, recuerden que aquí estamos hablando cualquier punto sobre la frontera de posibilidades de producción. Si yo quiero producir más pizzas, pues tengo que renunciar a refrescos. Si yo quiero producir más refrescos, pues tengo que renunciar a la producción de pizzas. Aquí no sucede. Si yo quiero producir más pizzas en el punto Z, no tengo que renunciar a 5 millones de refrescos, no. Puedo tener esos 5 millones de refrescos y todavía producir, ¿no?, 1 millón adicional de pizzas. Y si lo vemos aquí en este punto 3, ¿no?, yo puedo producir 3 millones de pizzas y sin renunciar a ella, o sea, y sin renunciar a una determinada cantidad de pizzas, puedo producir una mayor cantidad de refrescos. Aquí no se ve esa renuncia. Por lo tanto, estamos diciendo que esta combinación Z es una asignación ineficiente. ¿Por qué? Porque los recursos disponibles no se están utilizando. Aquí podemos hablar que en este punto Z pueden darse situaciones de desempleo. O podemos hablar también de situaciones de subempleo o de una mala utilización del recurso productivo. Me imagino que todos ustedes han tomado Uber, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes platican con los operarios de este servicio? Pues muchos de ellos tienen estudios universitarios, han trabajado en empresas, en bancos y por las condiciones del mercado de trabajo, por las condiciones económicas y que hay muchas oportunidades de falta de empleo, estos recursos productivos capacitados, ¿sí?, estos recursos productivos capacitados están trabajando manejando un automóvil. Cuando ese recurso productivo capacitado podría producir servicios o podría ofrecer servicios o contribuir a la producción de bienes con un mayor valor agregado. Entonces, eso también nos puede hablar, o sea, ese subempleo, ¿sí?, o que los recursos productivos no están ocupados donde se podría sacar su máximo, su uso más provechoso, también nos hablan de estas combinaciones ineficientes. Son alcanzables porque con los recursos productivos que tengo yo los puedo alcanzar. Sin embargo, es una asignación ineficiente. ¿Sí? Entonces, todos los puntos, todas las combinaciones resultantes de diferentes asignaciones, todas las combinaciones que se encuentran dentro de la frontera de posibilidades de producción, estamos hablando de que son asignaciones alcanzables, pero ineficientes. Y todas las asignaciones que resultan en combinaciones sobre la frontera de posibilidades de producción van a ser asignaciones alcanzables y eficientes. Y entonces,
son eficientes porque estamos haciendo el mejor uso posible de estos recursos y esto se va a expresar gráficamente o cuantitativamente, ¿no? Aquí lo podemos ver en la mayor cantidad de ambos bienes y servicios. Y si yo me quiero mover de una combinación a otra, pues tengo que renunciar a cierta cantidad de un bien, porque estoy produciendo lo máximo que puedo con los recursos disponibles con los que cuento, ¿sí? Entonces, estos son las dos cuestiones y también ahí vemos una zona blanca donde dice inalcanzable. Aquí también, ¿no?, es un continuo de puntos. ¿Por qué me están diciendo que cualquier combinación pizza-refresco que estén fuera de la frontera de posibilidades de producción son inalcanzables? ¿Nadie? La pregunta simplemente es que no alcanzo a escuchar muy bien, pero es simplemente por qué es inalcanzable ¿Por qué es fuera de la... inalcanzable? Porque si yo Ah, te bueno. digo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría producir 5 millones de refrescos con 7 millones de pizzas. O sea, estaríamos hablando 5 Ujú. millones de refrescos, ajá, como con 7 millones. O sea, imagínate que aquí nos quedara este punto, esa combinación. 5 millones de refrescos con 7 millones de pizzas. Queda fuera de la frontera de posibilidades de producción. ¿Por qué decimos que es inalcanzable? Sencillamente porque no tenemos con los, bueno, sí, no contamos con los recursos productivos para poder satisfacer esa idea, ¿no? O esa intención. Es decir, nos falta la tecnología o el capital humano, las máquinas, no sé, cualquier otra cosa. Ok, entonces fíjate, aquí estamos hablando de 5 millones de refrescos y 7 millones de pizzas. Entonces aquí te puede faltar, en este caso bien básico, te puede faltar harina, te puede faltar este carne para la pizza, te puede faltar vegetales, te puede faltar personas para que hagan las pizzas, te pueden faltar la tecnología, los hornos, te puede faltar electricidad, te puede faltar un montón de cosas. Entonces no existen los recursos productivos en las cantidades que tú necesitas o el tipo de recursos que tú necesitas para producir esa combinación. Entonces, cualquier combinación que se encuentre fuera de la frontera de posibilidades de producción de este límite son combinaciones en un primer momento inalcanzables. Pero siempre serán inalcanzables, chicos. ¿O qué hace que una combinación que en este momento está fuera de la frontera de posibilidades de producción se pueda convertir en alcanzable? Pues yo digo que sí son alcanzables, pero depende mucho de los factores productivos, las habilidades empresariales y pues cómo se dé el crecimiento de la empresa que produce los bienes, ¿no? Bueno, acuérdense aquí una cuestión. Estamos hablando a nivel, es un modelo económico, estamos hablando a nivel de una sociedad, a nivel de una economía, ¿no? No estamos viéndolo tanto a nivel de empresa en este momento, estamos hablándolo a nivel de una sociedad, de un país. Entonces, yo les digo que cualquier combinación de estos dos bienes económicos que quede fuera de la frontera de posibilidades de producción es en un primer momento inalcanzable, pero no necesariamente va a ser por siempre inalcanzable. Porque lo que o sea, en este momento, en 2020, nos puede parecer inalcanzable, si esa sociedad, ¿no?, le apuesta a formar recursos productivos, a generar tecnología, a, no sé, a ampliar su base productiva, etc., a invertir, ¿no?, en toda esta base tecnológica y productiva, lo que en este momento esa combinación que tú se presenta inalcanzable porque no te alcanza para producir eso, en 5 o 10 años es una combinación que vas a poder alcanzar. Entonces, lo que estábamos hablando, también la frontera de posibilidades de producción
nos permite observar el crecimiento económico. Y eso es crecimiento económico. ¿Qué cantidades, qué combinaciones? Acuérdense que este es un modelo, este es un supuesto a dos bienes. Piensen en una economía, ¿no? Entonces, una economía como la mexicana, que en este momento adolecemos de el desarrollo de tecnologías propias, si el gobierno invierte en eso y podemos desarrollar tecnologías productivas, o en este caso estamos dependiendo de desarrollos tecnológicos y científicos que tienen otras sociedades para poder acceder, ¿no?, a las vacunas que necesitamos, si el gobierno le apuesta en esta cuestión de ciencia y tecnología, como resultado tendría que existir crecimiento económico. Entonces, lo que no podemos producir en este momento, tanto cuantitativa como cualitativamente, si existe esta inversión, se va a observar que hay un crecimiento económico. Y ese crecimiento económico, gráficamente podemos verlo, que combinaciones que en un primer momento eran inalcanzables, esta sociedad las va a poder alcanzar. ¿Sí? Entonces, esto ahorita lo vemos aquí con unas grafiquitas que están más adelante. Entonces, el concepto que les decía que nosotros podemos ver en la frontera de posibilidades de producción es el de costo de oportunidad, porque aquí estamos viendo la escasez, ¿no? Ya platicábamos que existe escasez. Entonces, pasar del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D, está implícito esa renuncia a cierta cantidad de un bien por producir una mayor cantidad del otro bien. Entonces yo voy a querer pasar de una combinación alcanzable y eficiente a otra del mismo tipo, ¿sí? De B a C, de C a D, de D a E, todas son alcanzables y eficientes. Y entonces, aunque todas son alcanzables y eficientes, pasar de una a otra implica la renuncia a cierta cantidad de un bien con el fin de producir una unidad adicional del otro bien. Entonces, esta renuncia, chicos, analítica y gráficamente, es la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Entonces, el costo de oportunidad es la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. Porque recuerden que el costo de oportunidad es una renuncia. Y entonces esa renuncia o intercambio que nosotros, ¿no?, vemos en la frontera de posibilidades de producción, gráficamente se ve como la pendiente y es el costo de oportunidad. Recuerden que la pendiente es una relación entre cambios verticales y horizontales. Es una razón de cambio entre un cambio vertical y un horizontal entre dos puntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es qué forma tiene esta pendiente en esta frontera de posibilidades de producción? ¿Qué forma tiene? ¿Es cóncava? ¿Es convexa? Acuérdense, eso se veía en la secundaria con las cucharas, ¿no? Que decían, a ver, si está así es cóncava, si está así es convexa. ¿Qué forma tiene la frontera de posibilidades de producción? ¿Es convexa? Esta frontera de posibilidades de producción es cóncava al origen. Y esto es muy importante, porque la pendiente, ¿no?, esta forma de la pendiente que es cóncava al origen, nos habla que existe un costo de oportunidad creciente. ¿Qué significa que haya un costo de oportunidad creciente? Vamos a verlo aquí con la tabla. Entonces, en este punto A, en esta combinación A, en esta asignación A, esa sociedad produce 15 millones de latas de refresco y 0 unidades de pizzas. Y entonces decide que quiere moverse a otra combinación alcanzable y eficiente, a la combinación B, ¿sí? Entonces tengo que hacer, o la sociedad reasigna sus recursos productivos de tal manera que esa reasignación va a tener como resultado la combinación B. Y en esta combinación B
se produce 1.000.000 de pizzas y 14 millones de latas de refrescos. Aquí hubo una renuncia. Yo gano 1.000.000 de pizzas porque no producía 0, ahora produzco 1.000.000. Pero ¿a cuánto renuncié, chicos, en términos de millones de latas de refrescos? ¿A cuánto? ¿A cuántos millones? En B. De A a B, De A a B. 1.000.000. A 1.000.000. Entonces, gané 1.000.000 de pizzas y digo, gané porque estoy produciendo 1.000.000 de pizzas, pero tuve que renunciar a 1.000.000 de latas de refresco. ¿Sale? Ok, 1-1. Vamos a pasar a otra combinación alcanzable y eficiente. Vamos a pasar de B a C. En esta combinación, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Cuánto gano en términos de producción de pizzas? Una a costa de 2 millones de latas de refresco. Entonces, yo aquí ya producía una, ¿no? Ahora produzco 2. Ah, bueno, produje 1.000.000 más. Pero en cuestión de latas de refrescos, ahora no solamente tuve que renunciar, ¿no? Como en la combinación B que renuncié a 1.000.000, ahora ¿cuánto tuve que renunciar? A 2 millones de latas. ¿Qué pasa en el caso de la combinación D? ¿Cuánto gano respecto a la previa? ¿No? Yo paso de C a D. ¿Cuánto gano de pizzas y cuánto pierdo de refrescos? ¿A cuánto renuncio de refrescos? No estoy preguntando derivadas ni integrales, o sea, es una resta. A ver, Sí me lo podría repetir, es que a veces se me va un poco. A3. a ver. Repito la pregunta y hacia dónde voy. En esta cuestión de la frontera de posibilidades de producción, les decía que es muy importante la forma de de esta curva, ¿no? Esta pendiente. Y decíamos que la frontera de posibilidades de producción es cóncava al origen. Y les decía que es muy importante esta cuestión de la forma de la frontera de posibilidades de producción, porque esta concavidad al origen, esta concavidad me explica que existe un costo de oportunidad creciente. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es la renuncia, ¿sí? Es la renuncia. Si yo quiero producir más de un bien, tengo que renunciar a cierta cantidad del otro bien, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos en esta gráfica, en el eje de las Y tengo la cantidad máxima de refresco que se puede producir con los recursos disponibles, y en el eje de las X tengo la cantidad máxima de de pizzas que yo puedo producir con mis recursos disponibles. Entonces, las sociedades van a buscar hacer reasignaciones de sus recursos productivos que siempre den, ¿no? Combinaciones alcanzables y eficientes. ¿Sí? Producir lo máximo que yo puedo con los recursos disponibles con los que cuento. Entonces decíamos que en esta combinación A, todos los recursos disponibles estaban destinados a la producción de latas de refresco, 15 millones de latas. Pero entonces esa sociedad decide que le gustaría o valora producir cierta cantidad de pizzas. Y entonces yo voy a pasar de la combinación A la combinación B, pero en esa combinación, o sea, en ese paso de una combinación a otra, yo gano 1.000.000 de pizzas, pero renuncio, ¿no? Hay un costo de oportunidad porque renuncio a 1.000.000 de latas de refresco. Si yo decido como sociedad pasar de la combinación B a la combinación D, gano 1.000.000 adicional de pizzas, pero renuncio ahora a 2 millones de latas. Gano 1, renuncio a 2. Antes era, gano 1, renuncio a 1. ¿Qué pasa cuando se da este salto de la combinación C a la combinación D? Quiero producir como sociedad más pizzas, pues entonces tengo que quitar recursos que estaban destinados a la producción de refrescos.
Si yo paso de la combinación C a la combinación D, gano 1 millón de pizzas adicionales, pero ahora estoy renunciando ¿a cuánto? A 3 millones de latas de refrescos. Y si me sigo moviendo de la combinación D a la combinación E, gano 1 millón de pizzas adicional, pero ahora estoy renunciando ¿a cuánto? A 4 millones de latas. Entonces, ustedes se dan cuenta, y por eso decimos que es muy importante la forma cóncava al origen de la frontera de posibilidades de producción, hay un costo de oportunidad creciente. Es decir, producir cantidades adicionales de pizza significa que progresivamente esta sociedad tiene que renunciar a una mayor cantidad de refrescos para producir unidades adicionales del otro bien. ¿Sí? Entonces, esta forma cóncava al origen me habla de un costo de oportunidad creciente. Moverme, ¿no?, hacia la producción de pizzas implica renunciar progresivamente a una mayor cantidad de refresco. En un primer momento, pasar de A a B implica solamente la renuncia a 1 millón de refrescos. Después, implica renunciar a 2 millones de refrescos, luego a 3, luego a 4, luego a 5. ¿Sí? Entonces, gráficamente, en las primeras etapas, este costo de oportunidad, y que decíamos es la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, vemos que como son cambios pequeños, la pendiente es suave, ¿sí? Pero con fíjense, aquí de A a B, si ustedes aquí trazan la pendiente, es una pendiente muy, muy suave, ¿sí? Pero vean la pendiente que hay cuando paso de E a F, es sumamente pronunciada. ¿Y esto por qué? Porque la renuncia es muy grande. ¿Sí? Entonces hay un costo de oportunidad creciente. Y este costo de oportunidad creciente se puede explicar por el carácter especializado de los factores de producción. ¿Cómo entiendo esta cuestión de el carácter especializado de los factores de producción? Esto se debe al hecho de que los factores productivos no se pueden adaptar totalmente a sus usos alternativos. Es decir, ustedes piensen en una sociedad que tiene tierras de cultivo y que puede producir arroz y maíz. ¿Sí? Entonces, si esta sociedad decide, imagínense que aquí en lugar de refrescos y de pizzas dice arroz y maíz, ¿no? Entonces, las tierras que se dedican a la siembra y al cultivo de maíz, pues tienen ciertas características. Si ustedes han visto los arrozales ahí en Japón, son tierras que se inundan. ¿Para qué? Para producir el arroz, porque el arroz necesita una gran cantidad de agua. Entonces imagínense que esta sociedad decide que quiere producir mayores cantidades de maíz. Entonces eso implicaría, ¿sí?, eso implicaría utilizar tierras que se dedicaban al arroz a producir maíz. Y no necesariamente esas tierras que se dedicaban a la producción del arroz son de la mejor calidad para poder sembrar maíz. Son especiales, o sea, ya están hechas para la producción de arroz. Entonces, sí, yo las puedo utilizar para producir maíz, pero pues me van a dar una cantidad bien pequeña, si me dan, ¿sí? Entonces, eso me habla de que estos recursos productivos con los que cuentan las sociedades, pues también tienen un carácter especializado. Y entonces no todos los factores productivos se pueden adaptar totalmente a sus usos alternativos. Aquí son usos alternativos. O produzco refresco o produzco pizzas, ¿sí? Entonces, el costo de oportunidad creciente se debe precisamente a esto, ¿no?, al carácter especializado de los factores de producción. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? No, voy bien. Bueno, Vas bien. Bueno, tú, porque los demás, a ver, ¿los demás cómo van? Todo bien, profesora. Todo bien, Igual. Ujú. todo bien, ok. Igual, maestra. ¿Tú vas bien o tienes duda? No, yo no tengo duda, maestra, tampoco. Ah, perfecto. Ok, entonces siéntense libres de abrir micrófono, chicos, porque les digo, ahorita es medio complicado estar viendo aquí el chat. No sé si están participando o no, pero sí, por favor,
Si algo no se entiende, con toda confianza abran micrófono y expresen su duda, ¿no? Entonces, queda claro que esta forma cóncava, o sea, que el costo de oportunidad yo lo veo en la frontera de posibilidades de producción a través de la pendiente de la curva. Que a medida que yo me muevo, ¿sí? Hacia la producción de cierto bien, eso implica que yo renuncio a cantidades mayores, ¿no? De la producción de estos bienes. Y entonces decíamos que en las primeras etapas, cuando la renuncia o el intercambio es pequeño, la pendiente de la frontera de posibilidades de producción es muy suave. Pero cuando yo voy renunciando paulativamente a mayores cantidades del otro bien para producir, ¿no?, ciertas cantidades, en este caso del bien pizza, estoy renunciando a cantidades cada vez mayores de refrescos. Eso lo puedo ver gráficamente con que la pendiente de la frontera de posibilidades de producción se hace más acentuada. Entonces, esta inclinación mayor implica que el costo de oportunidad es mayor. Es un costo de oportunidad creciente. Y también podemos, esta es otra frontera de posibilidades de producción, pero fíjense, aquí estoy hablando de qué forma tiene esta frontera de posibilidades de producción, chicos. ¿Cómo es? Es curva, es una ¿qué? Recta. Es una recta, ¿sí? Entonces, en esta frontera de posibilidades de producción que está representada gráficamente con una curva recta, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Imagínense, bueno, aquí no tiene nada, ¿no? En esta combinación 5-0, ¿no? 5 pescados, 0 unidades de ropa. Que yo quiero producir una unidad de ropa, entonces tengo que renunciar a una unidad de pescados. Entonces gano 1, renuncio a 1. Ahora de esta combinación donde está aquí el cursor, quiero producir una mayor cantidad de ropa. Bueno, me muevo a este punto. Entonces ya produzco 2 unidades. ¿Cuánto gané? De 2 a 1, 1. ¿Cuánto perdí? De 3 a 4, 1. Y así me voy. ¿Qué es lo que pueden observar? ¿La renuncia es que creciente o no? No, no es creciente, es recto. Bueno, recta. Es exactamente, es igual. Yo gano una unidad de ropa, pierdo una unidad de pescado. Gano una unidad de ropa, ¿no? Pierdo una unidad de pescado, ¿no? Es constante. Gano 1, renuncio a 1. Gano a 1, renuncio a 1, ¿no? Entonces, lo que podemos ver que en esta frontera de posibilidades de producción, la renuncia que es la misma, 1, 1, 1, 1. Pero en esto es diferente. ¿Sí? A medida que yo quiero producir más pizzas, tengo que renunciar a cantidades cada vez mayores, ¿no?, de latas de refresco. Aquí hay un costo de oportunidad creciente y aquí el costo de oportunidad es constante. ¿Dudas con esta cuestión, chicos? No. No. No, ninguna. Ok. Entonces, bueno, aquí está esta cuestión del costo de oportunidad, ¿no? Dice el costo de oportunidad de producir un bien aumenta a medida que se incrementa su producción. El costo de oportunidad lo podemos visualizar con la frontera de posibilidades de producción cóncava al origen. Incrementos de X en las primeras etapas cuestan, se renuncia a poco del bien Y. El costo de oportunidad es pequeño y la pendiente es suave, pero aumentos posteriores implican costos mayores, renuncias mayores en términos de la producción del otro bien y las pendientes van a ser más pronunciadas, ¿no? Y esto lo explicábamos porque los recursos son especializados y no son igualmente productivos en todas las actividades, ¿sí? Entonces, platicábamos también acerca de esta cuestión del crecimiento económico y que podemos nosotros visualizar el crecimiento económico con la frontera de posibilidades de producción. Y es importante que una sociedad crezca, que una economía crezca, y por eso el objetivo de la economía es, o de la política económica es impulsar el crecimiento económico, porque esto implica aumentar, ¿no?, los estándares de vida
de una sociedad. El resultado del crecimiento económico tendría que ser niveles mejores de bienestar para una sociedad, elevar el nivel de vida de esta sociedad, aunque, aunque haya crecimiento económico, eso no elimina ni el costo de oportunidad ni la escasez, porque siempre va a estar presente esta cuestión de la escasez de los recursos limitados, cuantitativa y cualitativamente, y siempre está el intercambio, la renuncia, el costo de oportunidad. No se puede producir todo lo que uno quisiera, ¿no? Entonces, dice, lograr que la economía crezca implica un intercambio. ¿Por qué me dirán que lograr que la economía crezca implica un intercambio, chicos? Si ustedes fueran el secretario de Economía y tuvieran ahí como objetivo impulsar o desarrollar políticas que impulsaran el crecimiento económico, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué harían? Para ustedes, ¿qué sería importante para que México creciera en los próximos 10 o 20 años? ¿Qué tendrían que hacer hoy, 5 de enero del 2021? ¿Poco no se les ocurre nada? Pues podría ser un poco invertir, bueno, lo clásico, ¿no? Invertir en educación, mejorar las oportunidades de los jóvenes, invertir en infraestructura y en comunicación. Uh-huh. Y pues bueno, respecto al crecimiento, pues lo que se sacrificaría serían recursos naturales, ¿no? Y también el hecho de que pues estás impactando negativamente a la tierra, porque pues como sabemos México sí depende mucho de sus recursos naturales, entonces ese sería el coste y pues bueno, eso es lo malo, ¿no? De el crecimiento en México al menos. Ok, fíjate, dijiste una cuestión importante, ¿no? El crecimiento económico, generar crecimiento económico requiere invertir, ¿no? Invertir en infraestructura, invertir en proyectos estratégicos, también invertir significa dar créditos a aquellas industrias, a aquellas ramas, a aquellos sectores que tienen potencial de crecimiento, que te interesa fortalecer. Invertir significa invertir en educación, generar un capital humano más competitivo, implica también el desarrollo de cuestiones de innovación y tecnología, y entonces esa inversión significa que tú tienes que reasignar, imagínate también como secretario de Hacienda, ¿no? Tú tienes que reasignar entonces tus recursos, aquello que tú decides que en enero de 2021 es prioritario si quieres que haya un crecimiento en el mediano y en el largo plazo. Entonces aquí tenemos esta reasignación de recursos productivos y hay una renuncia porque quizá eso que tú estás destinando ahora a educación se lo podías destinar no sé a promocionar el turismo en Acapulco, ¿no? Entonces tú tenías cierta cantidad que decías, bueno, promoción turística para México, entonces eso no se va a destinar y se va a destinar al sector educativo. Estás reasignando, te da otra combinación de estos bienes económicos. Entonces, tú aquí estás renunciando, ¿no?, a el dinero que podría ingresar en un momento vía la promoción turística de México, no lo vas a recibir, pero en 5 o 10 años tú vas a tener un capital humano más calificado que se va a poder incorporar en un proceso productivo de servicios y va a generar bienes económicos, servicios de otro tipo con un mayor valor agregado y va a haber crecimiento económico. Entonces, la inversión, ¿no? Esta inversión pensando en el crecimiento económico, también hay un intercambio y implica un costo de oportunidad. El costo de oportunidad es de que tú estás renunciando a lo que podías obtener vía visitas, ¿no?, de extranjeros a México por lo que tú vas a recibir cuando esta inversión educativa sea fructífera, ¿no? Entonces, por eso decimos, lograr que la economía crezca también implica un intercambio. Cuanto más rápido crezca la producción, mayor será el costo de oportunidad del crecimiento económico. Entonces, imagínate, ¿sabes qué? Entonces, no solamente le voy a apostar a educación, también le voy a apostar a innovación, le voy a dar a CONACYT, voy a hacer proyectos de infraestructura. Eso significa que le vas a quitar
¿no? A otros ámbitos que ya tenían destinado un presupuesto. Entonces el costo de oportunidad se incrementa, pero tú lo haces con vistas a que a un mediano y largo plazo haya este crecimiento económico, ¿sí? Entonces, las fuentes del crecimiento económico, ¿cuáles son? Dice aquí, la acumulación de capital, es decir, que hay una mayor cantidad de capital físico, de capital humano, de capital financiero. La fuente del crecimiento económico también deriva del cambio tecnológico, ¿sí? Si tú le apuestas a innovación, investigación y desarrollo, debería de generarse también un cambio tecnológico. Y eso a la postre genera crecimiento económico. Y también está esta cuestión de la inversión, de lo que tú comentabas, inversión en bienes de capital, inversión en infraestructura. Significa que vas a dejar de invertir en la producción quizá de bienes de consumo para invertir en otra cosa. Entonces, estos 3 rubros que ustedes ven aquí se ven como fuentes de crecimiento económico. Pero para generar ese crecimiento económico está detrás esta cuestión que platicábamos, esta renuncia, este intercambio. ¿Cómo puedo ver gráficamente el crecimiento económico en la frontera de posibilidades de producción? Entonces vean, aquí en estas gráficas tenemos estos dos bienes supuestos que se fabrican en esta economía, el bien X y el bien Y. Y aquí tenemos las curvas rojas son las fronteras, es la frontera de posibilidad de producción iniciales. Entonces, vamos a situarnos en esta gráfica, la gráfica que ustedes ven a su extremo izquierdo. Y entonces, recuerden que si vemos esta curva roja, todos los puntos que quedaran fuera de esta curva roja son inalcanzables. Pero ¿qué pasa si esa economía, como lo que estamos contando, invierte, ¿no? Invierte en lo que estábamos hablando, en acumulación de capital, en cambio tecnológico, en bienes de capital, invierte y en 10 años combinaciones que antes no se alcanzaban, que quedaban fuera, se pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico se observa con un desplazamiento hacia afuera de la frontera de posibilidades de producción. Porque ese cambio tecnológico va a hacer que yo pueda producir más de esos bienes. Porque esa acumulación de capital físico, de edificios, de maquinaria, ¿no? Va a hacer que yo pueda producir mayores cantidades de bienes económicos y con mejor calidad. Entonces, el crecimiento económico, chicos, nosotros lo vemos con un desplazamiento hacia la derecha de la frontera de posibilidades de producción. Y entonces, esta franja blanca, ustedes pueden ver entre ambas fronteras, eran combinaciones que antes no se alcanzaban. Y ahora ya se alcanzan. Y alcanzamos una nueva frontera de posibilidades de producción. Y el crecimiento económico, eso es lo que favorece, es lo que permite, ¿no? Que combinaciones que en un primer momento no se podían alcanzar, si existe esta inversión, si existe esta acumulación, la frontera de posibilidades de producción se va desplazando hacia la derecha. Y pueden ver también ustedes que aquí tenemos otro tipo de fronteras de posibilidades de la producción, pero que únicamente se desplazan en un sentido. Entonces imagínense, tengo el factor productivo Y y el factor productivo X. Y es maíz, X es arroz. Entonces, ¿qué pasa si esa sociedad se dedica a generar ciertas innovaciones tecnológicas que favorezcan el cultivo de arroz, que se destinen ciertas, no sé, algún tipo de fertilizante para la producción de arroz o cierta tecnología que permita sembrar el arroz y cultivarlo de una forma más eficiente, pero no se hace nada en términos de la producción de maíz? Entonces, la producción de maíz permanece sin cambio, pero esas mejoras tecnológicas, esa acumulación de capital en la producción de arroz, esa mayor dotación de bienes de capital para el cultivo y para la siembra del arroz, sí van a hacer que en este factor productivo se amplíe la cantidad y la calidad de ese bien, ¿no? Ese factor productivo. Entonces, mientras que en el caso del maíz
no se hizo nada y por tanto la cantidad no cambia. En el caso del arroz sí, entonces vean, la frontera de posibilidades de producción cambia, ¿no? Se expande en aquel factor productivo en el que se realizó esta inversión con vistas a generar un crecimiento económico. Y del otro lado, en esta gráfica que ustedes pueden ver a la derecha, pasa el caso contrario. No hubo inversión, ¿no?, para aumentar la cantidad ni la calidad del factor productivo X, pero sí hubo esta inversión para aumentar la cantidad y la calidad del factor productivo Y. Por lo tanto, en esta curva verde de la segunda frontera de posibilidades de producción, vemos que existe este desplazamiento, pero únicamente en el factor productivo Y. ¿Tienen alguna duda con esta cuestión, chicos? Gráficamente. No, ninguna. ¿No? ¿Ninguna? Ok, entonces vean, la frontera de posibilidades de producción puede desplazarse. Ese desplazamiento es muestra de crecimiento económico, y si se hace únicamente inversión, ¿no?, en alguno de los factores, bueno, aquí dice factor productivo, en alguno de los bienes, sea el Y o el X y no en el otro, pues podemos tener este tipo, ¿no?, de fronteras de posibilidades de producción, ¿sí? Entonces, vean, ¿no? Aquí este es el ejercicio que hemos estado revisando ahorita, ¿no? Entonces tenemos el caso de las pizzas, vean. Entonces esa sociedad decide que va a reducir la cantidad de recursos que se dedican a la producción de pizzas y dice, bueno, vamos a apostarle a producir más hornos. Entonces, en un primer momento dice, bueno, como los recursos son limitados, pues no voy a seguir produciendo la misma cantidad de pizzas porque los recursos se van a destinar a hornos para pizzas. Pero ¿qué pasa en un segundo momento? Si ahora yo podía producir 5 millones de pizzas, pues ya con estos hornos voy a producir 7 millones de pizzas. Aumenta, son una combinación que no podía yo alcanzar con anterioridad, ¿sí? Entonces, todo esto, chicos, es en cuestión teórica. Tenemos que ver cómo podemos nosotros calcular el costo de oportunidad, que es el siguiente paso de los ejercicios que ustedes tenían que hacer. Pero hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? No. ¿No? No, Entonces, profesora. ok, aquí te tengo la grabación.